Al surgir la revolución industrial en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII, se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. El aumento de la población urbana en ciudades con trazado medieval supuso el hacinamiento, la insalubridad y la aparición de las primeras patologías sociales: alcoholismo, prostitución y delincuencia. Pasamos de una población de 800 millones hace 250 años a 9 veces ese número en la actualidad. Esa gigantesca expansión de la población, sin prácticamente control alguno, ha producido cambios enormes en los sistemas ecológicos de la Tierra. Lo que antes la naturaleza regulaba efectivamente a través de sus procesos naturales de transformación y degradación de nutrientes, ahora ya no es posible hacerlo, debido a la producción de millones de sustancias nuevas, para las que ella no tiene procesos naturales de transformación. Por otra parte, la cantidad de desechos que produce el hombre se acumula constantemente como contaminación del ambiente. La fauna silvestre no ha escapado a este proceso. Muchas especies se han extinguido y se extinguen constantemente por la destrucción de los hábitats. Otras han sido exterminadas por la codicia humana, bien sea por masivas cacerías comerciales o por los mitos creados por el hombre sobre la pérdida de ganado y animales de granja por ataque de animales salvajes. Lo cierto es que, aparte de áreas de remoto o costoso acceso para el hombre, donde aún florecen especies casi como antaño, muy pocas por cierto, la fauna ha debido acostumbrarse a la presencia humana y hacerse resistente a la invasión y destrucción de sus antiguos territorios. Esa es la fauna que convive con nosotros en todas las áreas urbanas y en muchas rurales cuyos bosques han sido devastados para la agricultura o ganadería. En la actualidad han florecido los santuarios, áreas protegidas, parques regionales, estadales y nacionales como medio de controlar hasta cierto punto en su interior las poblaciones de animales, plantas y las valiosas fuentes de agua. Las grandes ciudades de Australia, fundamentalmente en las zonas costeras del sur y del este, no han logrado desplazar totalmente la fauna silvestre que allí ha residido por milenios o incluso millones de años. Es así como no solo se han acostumbrado a tener al hombre en sus cercanías, sino que a veces explotan los recursos o desechos producidos por nosotros. Brisbane es una pujante ciudad de unos 2 millones de habitantes en el segundo mayor estado de Australia, Queensland. En sus numerosos parques, reservas y santuarios, bien sea dentro del área metropolitana o en un círculo de unos 50 kilómetros a su alrededor, es posible encontrar una extraordinaria representación de la fauna australiana, lo que hemos llamado Wilderness in the City, la naturaleza en la ciudad. Los avisos se pueden ver por todas partes. Podemos encontrar un koala en todos los zoológicos alrededor de la ciudad. La gente viene a Australia a consentir a un koala cargándolo en brazos. Su carácter apacible, no agresivo, a menos que esté en celo, y su permisividad al ser manipulado le ha ganado adeptos en todas partes. Además, esa ingenua mirada es cautivante, sin lugar a dudas. Los koalas silvestres no son tan fáciles de encontrar, pero con un poco de paciencia todo es posible. En el sureste de la ciudad, en la vía a Gold Coast, está Daisy Hill Koala Park, un centro educativo sobre koalas. En los bosques a su alrededor hay grandes posibilidades de ver alguno. Un poco más al norte, en Kapalaba, se halla Koala Bushlands, donde también es posible hallar alguno.
Los koalas duermen 20 horas al día. Se alimentan de hojas de eucalipto por la mayor parte de las horas restantes. Las hojas no contienen muchos nutrientes. Deben comer mucho. De ahí su gran estómago y redondeada forma física. Mientras duermen, digieren y no malgastan energía. En el corazón del este de Brisbane se encuentra Minipi Parklands. Estas praderas y arboledas tienen en su centro una de las lagunas sobrevivientes a la época colonial, cuando había cientos de ellas en las tierras bajas de la ciudad. Hoy, este mini lago cubierto de plantas acuáticas, junto con sus bosquecillos y sabanas, es un imán para las aves. Una variada fauna es residente, con algunas especies no tan comunes a lo largo del año, las cuales se detienen por unos días antes de ir a otra parte. Al suroeste de Brisbane, en el suburbio de Wakefield, en un área de 1.500 hectáreas, habita una población de unos 1.300 canguros grises. El área está mayormente ocupada por un complejo de prisiones y centros correccionales, y se extiende varios kilómetros hacia el noroeste hasta Wolston House, un museo que ahora es patrimonio cultural. Brisbane es la única ciudad de Australia que posee tan grande población de canguros rodeada por un amplio desarrollo urbano. La existencia de estos animales en la zona se debe a varios factores. Quizás el más importante es la sabana inundable por el río Brisbane, que produce excelente pasto. Probablemente esta haya sido su tierra de pastoreo por milenios. Los canguros viven libremente toreando a los vehículos que pasan diariamente por la zona. Se ven saludables y lo más importante es que exhiben su comportamiento natural de grupo en numerosas facetas. Basta detener el vehículo a cierta distancia y observar. Algunos pueden retirarse, pero al rato reaparecen y siguen en lo suyo. Solo en Australia, tierra de sorpresas, no habíamos tenido la oportunidad de observar
tantos canguros juntos, y siendo el vehículo el mejor camuflaje, la oportunidad es única para observarlos con detenimiento. Un cementerio y un campo de golf en las cercanías cumplen con su objetivo de alojar a los canguros. Para ellos es lo mismo. Mientras haya comida y facilidad de reproducción, cumplen con sus dos más importantes facetas en el ecosistema. «30 kilómetros al noreste de Brisbane se encuentra la península de Redcliffe. En su centro, un inesperado oasis de verde, los jardines botánicos, con una sección que muestra los bosques lluviosos de Moreton Bay y otra las comunidades arbustivas de Banksia, una red de caminos para pasear entre ellos y un área verde para picnic. En su interior, una sorpresa: los chillidos de una colonia formada por 1 millar de zorros voladores, Black Flying Fox, una de las 3 especies que habitan Australia y Queensland. Los zorros voladores son megamurciélagos típicos de Australasia, con una envergadura de alas de alrededor de 1 metro. Se alimentan de frutas en horas nocturnas, dispersando las semillas, ayudando así a la reproducción de las plantas de cuyos frutos se alimentan. También comen flores y con ello dispersan el polen. Poseen gran visión nocturna y se sabe que emplean las luces de las ciudades como referencia. No usan ecolocación como las especies de menor tamaño. Como podemos oír, se comunican verbalmente a altas frecuencias, emitiendo fuertes chillidos y graznidos. Se pasan la información de los lugares donde hay alimento, emiten llamadas de alarma y llamadas territoriales cuando están criando. Nunca debe entrarse en contacto con estos murciélagos, ya que pueden transmitir varias enfermedades. Lo prudente es admirarlos a distancia sus grandes colonias, como lo estamos haciendo ahora. Uno de los calificativos con los que se conoce al continente australiano es el de país de los lagartos. 520 de las 3.000 especies existentes se hallan aquí. Desde individuos de apenas unos pocos centímetros hasta el lace monitor, que puede alcanzar los 2 metros. Varios parques en la ciudad son el hogar para estos gigantes, pero si vamos hacia el noreste, al campamento Charlie Moreland, entonces hallamos docenas de ellos moviéndose en busca de comida en el área. Poseen fuertes garras y poderosas patas, lengua larga y bifurcada como las serpientes, los únicos lagartos australianos en tenerla así. Pasan mucho tiempo en los árboles y bajan para alimentarse en el suelo. Son depredadores y carroñeros, comen casi de todo. Hurgan entre los restos de comida que dejan los visitantes inescrupulosos o los restos que quedan entre los carbones de las barbacoas. Un privilegio poder apreciar a estos apacibles gigantes tan de cerca sin temor de alguna agresión.
Queensland aloja 2/3 de las aves de Australia debido a su gran diversidad de hábitats, sobre 600 especies. La mitad de ellas pueden verse en el sureste del estado y la gran mayoría en Brisbane y sus áreas cercanas, unas 60 localidades, parques, bosques, cuerpos de agua, zonas costeras, aún en las calles. No es extraño observar alcaravanes e ibis blancos por doquier, como si fueran palomas citadinas. Los numerosísimos cuerpos de agua son el hogar de aves acuáticas, como el pato negro del Pacífico, el mallard norteño, el zambullidor de Australasia, la gallineta púrpura, la gallineta oscura, la gallineta de Eurasia, el ganso blanquinegro, la garza pequeña, el ibis blanco, las zonas costeras y de manglares de la bahía de Redland ofrece la oportunidad de observar a la ñinga australiana, el pelícano australiano, el más común de los cormoranes, el ostrero australiano. En bosques, parques, jardines y árboles en flor, son muy comunes el minador campanero, la golondrina bienvenida, el higuero australiano, el abanico rufo, la rosella de cabeza pálida, el periquito arcoíris, el loro real australiano, el magpie australiano, la cucabarra reilona. Todos los suburbios de las grandes ciudades tienen al possum común como su asiduo visitante nocturno. Se ha adaptado al hombre de tal manera que diariamente hace su ronda por techos, árboles y jardines en busca de frutas y desperdicios de comida. Es más, muchas fruterías venden las bananas pasadas de maduro para que alimenten a sus possum visitantes. A unos pocos kilómetros al este del CBD de Brisbane está su gran pulmón vegetal, Mount Coot-tha, con una altura de casi 300 metros sobre el nivel del mar, con grandes vistas de la ciudad y su río. Son más de 1.500 hectáreas de bosque de eucalipto. A lo largo de sus caminos, entre los bosques y varias quebradas, hay muestras de arte aborigen reproducido especialmente por artistas como atractivo en el lugar. Entre sus animales destacan los wallabies, de menor talla y en menor número que los canguros. A diferencia de ellos, son animales de bosque donde pueden camuflarse con la vegetación. Hacia el noreste, en el Parque Nacional d'Aguilar, también pueden verse varias especies, como observamos en las imágenes.
Para disfrutar de una experiencia inolvidable, visitamos Tin Can Bay. Allí alimentamos a unos delfines que han estado viniendo a esta playa durante muchos años para obtener un poco de comida fácil e interactuar con la gente. El proceso está supervisado por el gobierno de Queensland con un grupo de voluntarios en el lugar para asegurar una experiencia inolvidable para la gente y los animales. Qué forma tan extraordinaria de concluir esta serie de encuentros con los animales silvestres en las ciudades de Australia.